Shalom, Parashat Vayelech. Esta parashá es una de las últimas de las secciones de la Torá y van a completar junto con las otras parashiot, completa con las otras parashiot que faltan, que son Azinu Bezot Abraha, todo el libro de Devarim, y con eso se completa el ciclo anual de la lectura de la Torá. Esta parashá tiene una característica muy especial porque está fijada, según nuestra tradición, en un día específico, porque fue dicha en un día específico, y este día, según el Masoret, es el día 7 de Adar, el día en que murió Moshe Rabenu. Ese mismo día fue el día en que él dijo estas palabras. La parashá comienza diciendo lo siguiente: Vayelech Moshe vaidaber et advarim haele el kol Israel. Vayelech Moshe, el pasuk siguiente dice, Vayomer Elohim, o sea, fue Moshe y habló estas palabras con todo Israel. Ese es el primer pasuk Aleph, y el pasuk Bet dice, Vayomer Alehem, les dijo a ellos, Ben mea ve'esrim shana anochi ayom. Hoy tengo 120 años, o sea, está en el día preciso en que él nació. Lo uchal ot latzet belavo, y ya no podré más no salir y no entrar. Ve Hashem amar elai, Hashem me dijo, Dios me dijo, lo ta'abor et hayarden hazeh, que yo no puedo pasar el río Jordán, o sea que no puedo entrar a la tierra de Israel. Explica Rashi a la Makom lo siguiente: Hayon mal'u yemei yamai ushnotai. Hoy se acaban de cumplir, se acaban de llenar mis días y mis años, o sea, 120 años. Quiere decir que este día es el día en que él cumple, llena sus días y sus años. Beyom ze noladti u beyom ze amut. En este día nací y en este día voy a morir. Y Hashem me dijo que ya no podía más conducir a Israel, o sea, entrar y salir con ellos, se refiere, y además que no va a poder cruzar el Yardén, no porque no tenga Koach, no porque llegó un momento en que ya fuerza física no tiene, como cita Rashi de la Gemara, sino que Akadosh Baruj Hu se lo ha determinado así. Después de esta introducción, que viene a ser como una especie de despedida, todo el libro es una despedida, pero este punto ya es el punto culmine y faltan la despedida final, que son las bendiciones que va a dar al pueblo judío después, a todo Israel. Está en los siguientes psukim la Habarat Shilton, o sea, el pasar el gobierno, el poder de él va a pasar aquí en Yoshua. Y es por eso es que más adelante se va a hablar precisamente de él. ¿De quién? De Yoshua, como está escrito en el pasuk Zayin, dice, Vaikra Moshe le Yoshua, llamó Moshe a Yoshua, Vayomer Elav, y le dijo a él, Leinei kol Israel, le dijo a él delante de todo Israel, Hazak ve'ematz, fortalécete y sé muy fuerte, Ki ata tavo et ha'am hazeh el haaretz, porque tú vendrás con este pueblo a la tierra, Asher nishba Hashem la abotam, que juró Hashem, Dios, a los padres de ellos, latet lahen beatatan gilena otam. Él prometió, juró dárselas a los padres y tú harás esa herencia, o sea, tú entregarás esa herencia. Esto nos enseña, obviamente, que hay acá una barata shilton, o sea, que pasa el poder de Moshe comparado al sol a Yoshua, que se compara a la luna, o sea, hay una transmisión de tradición y de control y de poder, de shilton, de rey, de reinado, de Moshe a Yoshua. Es por eso que más abajo, debido al hecho de que para que a este nuevo líder, que es Yoshua, sea reconocido de una manera completa y total en ese momento como un rey, como un líder, más adelante Moshe nos va a enseñar que es necesario que a Israel escriban un Sefer Torah. Él mismo lo hace y lo entrega. Y además manda que se lo lea, o manda que este libro sea leído principalmente, o sea, en forma central. ¿Por qué? Por el líder,
de Am Israel, o sea, por el rey, que en este caso el que va a continuar con ese Malhut es Yoshua. Y en el mismo Perek Lamed Aleph, que incluye esta parashá, en el Pasuk Yud, en el versículo 10 dice: Vaitzav Moshe otam lemor. Les mandó Moshe a ellos diciendo: Miketz Sheba Shanim, después de 7 años, Bemoed Shenat Shemitah, cuando termina el año de Shemitah, Behag Sukkot, en la fiesta de Sukkot, Bebo Chol Israel leraot et pene Hashem, cuando venga todo Israel a mostrarse delante de Hashem, o sea, cuando vengan al Bet HaMikdash, al templo, Hashem Elokeja, Bamakom asher yibchar, en el lugar que Hashem escogerá, se refiere al Bet HaMikdash, al templo que estaba en Jerusalén, Tikra et Torah azot neget kol Israel beozneihem. Tú leerás esta Torah, la Torah esta, frente a todo Israel, a los oídos de ellos, para que ellos lo entiendan. Se refiere a la mitzvah de Akel, que cada año, cuando terminaba el año de Shemitah, era costumbre que el rey se fabricaba para él como una especie de podio. Él subía sobre este podio y en un lugar del templo se sacaba el Sefer Torah y se leía el Sefer Devarim según la opinión de Rashi. Esta es la mitzvah. Rashi dice inmediatamente sobre esto, a la Makom dice: Vatikra et Torah azot hamelech hayakore. El rey es el que leía. Y por eso dice: Tikra, tú leerás. Mitchilat ele advarim, desde el principio de ele advarim, que deita b'masejet Sukkah, como está traído en la Gemara Masejet Sukkah, donde se explica todo el Mahamad de aquel, el Mahamad que correspondía a esta mitzvah. El hecho de que se mencionen estas mitzvot, estas costumbres que el rey tenía que hacer, era porque en este momento se está traspasando un poder desde Moshe a Yoshua, y de alguna manera Yoshua va a simbolizar para Am Israel durante la época de la conquista el reinado, el rey, la persona que va a estar encargada de liderar a Am Israel en la conquista de la tierra de Israel. Sobre este punto y desde esta perspectiva queremos, después de haber hecho esta introducción clara y bastante general sobre el tema de el pasar el gobierno y de transmitir el poder de Am Israel de Moshe a Yoshua, queremos referirnos en esta entrega a un punto que podríamos entender como una especie de discusión, como una especie de mahloket. Y es así. En la Gemara, más bien dicho en la Mishnah, porque no tiene Gemara, esta Mishnah del Perek Avot, o sea, la Mishnah que trae citas máximas de nuestros sabios, que se llama Pirkei Avot, los capítulos que hablan de lo que dijeron nuestros padres. Se dice en la primera Mishnah lo siguiente: se considera Mishnah en esos Mishnayot, o sea, tradición oral que se ha pasado, información que se ha pasado sobre cosas que nuestros sabios han dicho, que nuestros líderes espirituales y nuestros líderes intelectuales han dicho durante gran parte de la historia de Am Israel, y comienza precisamente con una información que es la siguiente. Dice: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah mi Sinai, se refiere de aquel que habló en Sinai, o sea, de Hashem. También se llama Gvurah, o sea, de la fortaleza, se refiere de la fuerza, de esa unidad, de la fuerza de Hashem. Umesarale Yoshua, se la transmitió a Yoshua, de Yoshua les Kenim, Yoshua la transmitió a los Kenim, a los ancianos, Uzkenim la Neviim, los ancianos la transmitieron a los profetas, Uneviim mesarua le anshe kneset agdola, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Hem hambru shlosha devarim, y ellos dijeron 3 cosas: Ebu metunim badim, sean laxos, o sea, piensen muy bien cómo hacer un din, un juicio. Midu talmidim arve, hagan que hayan muchos alumnos que estudien Torah. Vea su seyag la Torah, y además hagan cercos a la Torah para que los puntos principales de la Torah no estén nunca en peligro de desaparecer.
Si nos fijamos en la estructura en cómo está escrito esta información, es bastante particular y además bastante interesante. Dice que Moshe recibió, obviamente conocemos por la historia que está escrita en el Sefer Shemot, recibió la Torá mi Sinai, o sea, de Akadosh Baruj Hu que habló en Matan Torá, en Sinai, y eso es, como nosotros sabemos, la fiesta de Shavuot. Y después Mesarú a Yoshua, se la pasó a Yoshua, y Yoshua a los ancianos a los profetas a los Anshe Knesset Agdolah. Hem Ambru, ellos dijeron. Hay acá una pregunta que es muy obvia. ¿Por qué ellos dijeron? Y antes los profetas no dijeron, y antes los ancianos no dijeron, y antes Yoshua no dijo. O sea, cuando estamos hablando ellos dijeron, estamos hablando que ellos dijeron algo con respecto a esa tradición que están transmitiendo que es importante tomar en cuenta. Y vemos exactamente lo que dijeron, que el din sea tranquilo, que sea sopesado, que sea pensado muy bien, que hayan muchos alumnos que estudian Torah para que la perpetuidad de la Torah sea algo clarí, general y que abarque todo el pueblo judío, y además que hagan un siag, o sea, que hagan cercos para que los principios de la Torah no estén en peligro. Estas tres cosas no las dijeron antes, o por qué no las dijeron antes. Al parecer, las generaciones anteriores, Anshe Knesset Agdolah, donde todavía había profecía, estos puntos eran obvios. Y muchas veces en la Torá y muchas veces en nuestros textos hay ideas que no se desarrollan por mucho tiempo, sino se desarrollan después, porque en ciertos momentos de la historia de Am Israel eran obvias, eran cosas bastante simples que no necesitaban no se necesitaba un estudio especial para poderlas desarrollar. Sin embargo, cuando llegaron a Anshe Knesset Agdolah y se dieron cuenta que las generaciones habían bajado su nivel espiritual de captación y de entendimiento, decidieron decir estas tres cosas para asentar una Torah que sea sólida y que permanezca también en la historia. Esto es parte de lo que está escrito acá en la primera Mishnah del Pirkei Avot. Sin embargo, esta Mishnah podríamos encontrar tal vez que tiene algo que nos podría hacer pensar con respecto a otra información que está escrita en el Talmud, que es lo siguiente. En el Masejet Eruvin, en la página Nun Dalet 54, en la carilla B, la Gemara trae la siguiente información, dice: Tanu Rabanam. Tanu Rabanam quiere decir que enseñaron quienes los Tanaitas, o sea, es algo muy parecido a una Mishnah. Keitzad Seder Mishnah. ¿Cómo era el orden del estudio? ¿De qué estudio? De la forma que Moshe enseñaba la Torá cuando él estaba vivo y en el desierto. Y la Gemara dice lo siguiente: Moshe Lamad mipia gvura. Moshe estudió la Torá mipia gvura, o sea, lo estudió de la boca de Hashem, que lo conocemos con el kinú en este momento, en este texto, de gvura, fortaleza. Después ya comienza a haber un ceder metódico y un ceder pedagógico bastante interesante. Dice la Gemara así: Nichnas Aaron Beshana lo Moshe Pirko. Y le enseñó Moshe a él, a Aarón, Pirko. Pirko quiere decir su perek, o sea, su parte de Torah. Nistalek Aarón, se levantaba Aarón, no es que él salía, Nistalek normalmente significa salir, pero en este caso se levantaba Aarón de haberse sentado delante de él, se levantaba, Beyashav Lismol Moshe. Y se sentaba a la izquierda de Moshe, o sea, a la mano izquierda de Moshe. No olvidemos que acá el lashon que utiliza esta braita es, o sea, este Tanu Rabanam es Pirko, su perek, o sea, hay una parte de la Torá que Moshe está enseñando a Aarón, que es como propio del nivel de Aarón.
Nichnesu Banav, ingresaban los hijos de él, o sea, los hijos de Aarón, Beshanala en Moshe Pirkan, y les enseñaba a ellos sus perek, o sea, aquello que shayach a ellos, o sea, les enseñaba Torah, pero de la manera especial o específica que ellos, o en el nivel espiritual que ellos estaban, tenían una forma especial de recibir esa Torah, y por eso Moshe la enseñaba de esa manera. Nistalku Banav, se retiraron los hijos de Aarón, Elazar y Ashab le Yamin Moshe. Elazar se sentó a la derecha de Moshe, Beitamar lismol Aarón, y Tamar se sentó a la izquierda de Aarón. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Leolam Aarón le Yamin Moshe, que siempre Aarón quedaba a la derecha de Moshe, y Joser, y de esa manera era siempre era así. ¿Okay? Discute con la opinión anterior que habíamos dicho exactamente antes, que Elazar, uno de los hijos de Aarón, se sentaba a la derecha de Moshe y el otro, que era Itamar, a la izquierda de Aarón, debido a que Aarón estaba sentado a la izquierda de Moshe. Nichnesu Zekenim, ingresaban los Kenim, o sea, ingresaban los ancianos, Beshanah lahen Moshe Pirkan, y les enseñó a ellos Pirkam, o sea, la Torah, ¿okay? Nistalkus Kenim, cuando se retiraron los Kenim, Nichnesu Kol Aam, ingresaba todo el pueblo, Beshanah lahen Moshe Pirkan, y les enseñaba al pueblo toda la Torah que correspondía. Nimtzeu, resulta entonces, Beyad Aharon Harba, que Aarón escuchaba la Torah 4 veces, Beyad Banav Shlosha, por medio de sus hijos escuchaba 3, Beyad Azkenim, por medio de los Zkenim Shnaim, 2, Ubeyad Kol Ha'am Echad, y por medio de todo el pueblo, o sea, a través de todo el pueblo se escuchaba o lo escuchaban ellos una vez. Nistalek Moshe, se iba Moshe del lugar, Beshanah lahen Aharon Pirko, y Aarón les enseñaba la Torah que Moshe le había enseñado a él. Nistalek Aarón, cuando se iba Aarón, Shanu lahem Banav Pirkan, les enseñaban los hijos de Aarón la Torah que les había Moshe enseñado a ellos. Nistalku, se iban Banav, sus hijos, Shanu lahem Zkenim Pirkan, los ancianos enseñaban la parte de Torah que les habían enseñado a ellos. Nimtza Beyad Hakol, se resulta entonces que por medio de todos ellos, Harba'a, cada uno había escuchado la Torah 4 veces. Mikam, de aquí, Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Hayab Adam lishnot letalmidav, harba peamim. De acá entendemos que una persona tiene que enseñarle a sus alumnos 4 veces. Kal vachomer, cuanto más, Umah Aarón shelamad mipi Moshe, cuanto más Aarón, que él, siendo Aarón, la persona que él era, Aarón, Hakohen, estudiado de Moshe 4 veces, un Moshe mi piagburá y Moshe Rabenu, que sobre él se ha dicho de que 40 días no comió ni bebió y que alcanzó las asagot mayores, las comprensiones mayores que un ser humano podía haber alcanzado de todas maneras, y que estudió además de piagburá, de todas formas escuchó la Torah 4 veces. Así un hediot, o sea, una persona simple, nosotros, ¿okay? Cuando estudiamos de otra persona simple, cuanto más que tenemos que al menos estudiar 4 veces. Esto es lo que está escrito acá en la Gemara de Masejet Eruvin. Sin embargo, podemos hacer una shela klalit básica, además de todo el sistema y del método que utilizaban las 4 veces, y se puede entrar acá bastante sodot. Sin embargo, hay un punto que nos lleva a la pregunta. En el esquema de la forma en que Moshe enseñó la Torah, falta alguien. ¿Quién falta? Yoshua. La Mishnah en Pirkei Avot habla que Moshe le pasó la Torah ¿a quién? A Yoshua. Y en esta forma de estudio entendemos que Moshe le enseñó primero a quién, a Aarón, después a sus hijos, después a los ancianos. Y cabe la pregunta entonces, ¿por qué, siendo que Yoshua era la persona que iba a estar encargada justamente de poder transmitir después la Torah al resto del pueblo judío, él no participaba de este Seder Mishnah? Y en esto tenemos que ingresar a una forma de pensamiento. Voy a tomar una línea para poder pensar y responder la pregunta.
Hay otras formas de poder entender el por qué Yoshua no se encontraba en este momento acá, pero me interesa tocar un tema que es bastante profundo y bastante extenso en la perspectiva que la Torá tiene del tafkid del rey. Habíamos dicho que nuestra parashá precisamente habla de la Avarat Samjoyot, o sea, del traspaso de la autoridad de Moshe a Yoshua. Y que por eso, además, para darle una gushpanka, para darle una especie de sello a este traspaso de poder, tenemos que se presenta acá la mitzvah de Akhel, que va en el futuro a realizar el rey, a través de la lectura de la Torá. Es una pregunta, entre paréntesis, si después de que el Mishkan estuvo en Shiloh, o primero en Gilgal y después en Shiloh, o durante todo el tiempo que Yoshua estuvo vivo, si esto se realizó o no, y si se realizó por medio de Yoshua. Esa sería una pregunta. Sin embargo, el punto acá es un poco más allá del hecho histórico, si Yoshua tomó ese tafkid y leyó el Sefer Devarim delante de todo el pueblo. Porque hay acá algo que es bastante más profundo y que lo vemos precisamente en las dos Mekorot que trajimos, el Pirkei Avot y la Gemara en Masejet Eruvin, que es lo siguiente. Número uno, al parecer el tafkid del rey o tafkid real implica una akará, un conocimiento de los principios de la Torá de una manera diferente a la akará, al conocimiento y a la profundización de que tiene la Torá a partir de las personas que la estudian. El Seder Mishnah, del cual habla la Gemara en Masejet Eruvin, es el Seder del estudio, por eso se denomina Mishnah. O sea, es la Mishnah, la forma de estudiar la Torá, que necesita una repetición constante, y a pesar que cada uno recibe en su propio nivel, Pirkó, Pirkán, como leímos, de todas formas, nos referimos ahí al estudio de la Torá, un estudio de la Torá que se va, que se realiza, que se estructura, que hay un método, 4 veces se repite, se escucha, niveles, etc. Y eso es lo que vamos a conocer como la Torá Shebe'al Peh. O sea, el estudio del judaísmo, en tanto judaísmo, es precisamente el estudio de la Torá Shebe'al Peh. Akshav, lo que nosotros leemos en el Pirkei Avot, cuando hablamos allí de que Moshe Kibel Torah mi Sinai y Mesarúa le Yoshua, estamos hablando no de otra Torá, es la misma Torá, pero estamos hablando de otra perspectiva en la transmisión de la Torá. Estamos hablando de la transmisión de la Torá de una manera muchísimo más en bloque, muchísimo más, si podríamos decir, mamashi, o en otras palabras, de la Torá Shebichtav, de aquello que está escrito en el libro. Cuando Moshe le entrega la Torá a Yoshua, le entrega un mijlol completo, total, del cual él, Yoshua, tiene que sacar, tiene que entender una forma de comportamiento, que esa forma de comportamiento no es individual, como en el caso que nosotros vimos del Masejet de Eruvin, donde vemos 4 tipos de personas, que cada uno de ellos es enseñado según su propio nivel, hasta incluso todo el pueblo, pero a nivel de ellos. Y por lo tanto, en la Torá Shebe'al Peh, en la Torá oral, el tema del individuo, cómo cada individuo alcanza a poder ingresar a la Torá por esta puerta, por la otra, 100 puertas, Mea Shearim, para poder ingresar a la Torá Shebe'al Peh y transmitirla, estudiarla, entenderla, y de allí transmitir. En el caso del Pirkei Avot hay un meser un poco diferente. Allí lo que Moshe Rabbeinu le entrega a Yoshua es la Torá, o sea, le entrega todo el contenido de un texto del cual él, Yoshua, va a tener que extraer una itnahagut, un comportamiento esta vez no individual, sino general, para todo Am Israel. Y esa es la particularidad del hecho de que el rey lee la Torá, porque el rey, como cualquier otro yehudí, la estudia. Entonces, ¿por qué la tiene que leer en un momento específico? Porque él, como rey,
necesita extraer precisamente de la Torá aquellas conductas éticas, morales, que son precisamente la base de la política judía, lo tiene que extraer del Sefer Torá que él recibe. Y ese Sefer Torá lo recibió hasta Moshe. Es por eso que hay una diferencia a nivel prati, a nivel particular. En la Gemara en Masejet Eruvin no vemos la presencia de Yoshua, porque Yoshua es el líder. Y el líder necesita recibir esa luz, que es una luz completa. Una luz en la cual él puede realizar cosas incluso que si las vamos a estudiar a nivel prati particular de la Torá, a nivel general no estarían permitidas o no sería esa la explicación. Por ejemplo, conocemos una halajá muy simple que está escrito ojo por ojo y diente por diente, y sabemos que la explicación de ese pasuk a nivel de Torah Sheba'al Peh es dinero, o sea, tiene que haber una compensación material por un daño cometido a otra persona, y eso es lo que el pasuk dice, y el pasuk no puede ser explicado de otra manera sino solamente de esa forma. Sin embargo, si el rey decide sacarle el ojo a alguien, el rey lo puede hacer por Din Malhut. O sea, el rey de todas maneras tiene una forma mucho más clalí de poder mirar, y si él sostiene o si él piensa o llega a la conclusión que hay que realizar diferentes actividades que pueden de alguna manera no ser necesariamente fruto del estudio, sino de una perspectiva que él tiene ahora que realizar, una decisión que tiene que hacer, el rey puede hacerlo. Y por eso él es el rey de Israel. Tiene un din, malhut, bastante poderoso, bastante fuerte. ¿Cómo va a decir Shmuel después cuando le pidan un rey? Va a decir, el rey les va a sacar sus campos, les va a llevar a sus hijos, etc. Él es el rey. O sea, hay en él un poder diferente, que ese poder es del que se está hablando en el Pirkei Avot, en Masejet Avot. Pero lo que leemos en Masejet Eruvin es algo distinto. Allí lo que estamos estudiando es la forma en que el prat, o sea, el particular, nosotros estudiamos la Torah, y por eso termina diciendo ahí la Gemara que si todos ellos estudiaban 4 veces, incluso Moshe Rabbeinu, que había estudiado de Hashem, también escuchaba 4 veces la Torah, entonces entendemos de que también las personas simples, nosotros, o sea, todos debemos volver a la Hazor y repasar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa particular de cada uno. El din del Malhut, sin embargo, es un din distinto, es una perspectiva distinta en que la Torah se expresa. Y es por eso que también la vemos como referente de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es una fiesta universal, que no solamente incluye al pueblo judío, como se estudia en general de lo que está escrito en la Torá, sino que también es una fiesta en la que se recolecta toda la sabiduría del mundo, que viene justamente a encontrar su marco dentro de la sabiduría de Israel. Y ahí precisamente es que después del año de Shemitah, o sea, del año ese de la conexión completa de la naturaleza con Hashem, en ese momento se leía la Torá a través del rey, que implicaba justamente esa conexión ultimativa, más que última, con Hakadosh Baruj Hu, en la medida en que el rey era su tzir, era el eje alrededor del cual giraba la Torá de Israel en aquellos tiempos. Be'ezrat Hashem, que Hakadosh Baruj Hu nos permita nuevamente reconocer al rey y tener con nosotros al Melech HaMashiach, con el cual, o a través del cual y alrededor del cual va a girar justamente la Torá de Israel. ¿Qué podemos hacer para poder construir esa venida? Cada vez apegarnos más a la Torá, cada vez apegarnos más al estudio de la Torá, a la rectitud de los conceptos de la Torá, y no permitir que nada extraño y nada foráneo pueda alcanzar o pueda atropellar justamente esos principios. Como dijimos, una de las cosas que Anshe Knesset Agdolá dijeron cuando tuvieron que hablar es siag azot, hacer un siag a la Torah. Muchas veces hay que poner cerco para que fuerzas extrañas no ingresen a dañar justamente los principios más caros, más puros de nuestra Torah. Shabbat Shalom.